Fundación Cultura Argentina Japonesa, Monumento Bicentenario. Casa de té Toyota. Muy buena esta representación de casa típica japonesa, casa de té. Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Seguimos acá por la serie en Buenos Aires. Seguimos por el tema de las comunidades orientales, asiáticas. Nos encontramos en el jardín japonés. Vamos a conocer este hermoso lugar. La verdad que estamos fascinados. La entrada hoy en día, acá está, residente argentino con DNI gratis. Así que para aprovechar una sorpresa que nos regaló Dios. Como siempre les digo, suscríbanse, dale like a la campanita y arrancamos esta nueva aventura acá por el jardín japonés. Que si venís y no sos argentino, te sale 690 pesos la entrada. Así que bueno, sin más dilatación, arrancamos con este video. Hola gente, bueno, esta es la calle principal, o sea, no la calle principal, no, esta es la Suipacha, que es donde estamos nosotros. Esta es la parte de adelante del hotel donde estamos parando, que la verdad que es muy lindo, yo se lo mostré yo por dentro. Esta es la parte del frente y quería contarles el tema de la sube. Nosotros ya nos la dieron, es esta acá, pero la puedes cargar en cualquier kiosco, te sale 70 pesos. El pasaje puedo usar tanto para el subte como el colectivo, como el tren, para todo. Bueno, quería contarles esto de la sube, que lo pueden cargar en cualquier kiosco y si no lo pueden cargar también dentro del subte. Así que es una recomendación por si vienen acá a Buenos Aires y quieren moverse de una forma económica y no gastar taxi porque está bastante carito el taxi. Y estamos caminando por la Suipacha, pero miren lo lindo que es. Esto me hace acordar, si tengo suscriptores españoles y personas que ven de España, díganme si esto no es una calle típica de Madrid. Así chiquita, cortita, limpia, porque está bastante limpio todo. Mira, acá tenemos una plazoletita ahí. Esto es lo que nos llama la atención, que vos venís caminando por una calle cualquiera, como esta, y tac, te topas con espacios verdes. Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Miren lo que está ese edificio ahí. Todo así. Arquitectura colonial española, tipo francesa también. Miren a ese ahí. Ah, espectacular. Hoy estamos en día sábado. Arrancando un nuevo video. Miren lo que es esta área, espacios verdes. No, muy bueno, la verdad. Asombrado. Nosotros ahora vamos a usar, ayer usamos el subte y ahora vamos a usar el colectivo. Nos vamos a tomar ¿qué número nos tomamos? 67A. El 67A que nos va a llevar al nuevo destino del video de hoy. Allá tenemos más espacio verde y allá está el Teatro Colón. Lo vamos a ver así pasado porque después vamos a hacer el recorrido de los lugares más importantes de esta avenida, que es la 9 de julio. Vamos a esta experiencia ahora con la sube, también podemos usar el colectivo. Vamos a ver qué tal es, qué tal son, si son limpios, el tema del tránsito y demás. Ah, Metrobús se llama, no se llama colectivo, nosotros uno le dice colectivo. Tienes acá área de carga del teléfono, está bastante limpio para decir muy limpio. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena,
muy bueno del tema del colectivo, aparte re piola toda la gente, o sea, súper amable el chofer, se da cuenta que estábamos medio perdidos y nos dijo dónde tenemos que parar, todo. No duden en usar el transporte público porque encima anda re bien, ahora nunca nos tocó ningún corte, nada, rápido, barato, porque ahora el colectivo ahí me cobró 57 pesos el viaje y 70 pesos nos salió el subte, pero en relación a lo que sale el taxi te digo que te conviene 1000 veces. Bueno, ya estamos en la zona de Palermo. Y bueno, vamos al nuevo destino. Hola. Buen día. Buen día. Muy lindo. Bueno, ya estamos acá adentro, en el jardín japonés, es lo más parecido que vamos a tener de Japón, la verdad que te transporta. No estuvimos allá, pero la verdad que está todo con música de esa zona, los voy a escuchar un poquito. Hay estos parlantes por todo el jardín, está muy bien ambientado todo con respecto a Japón. Mira allá, este puentecito, muy lindo. Acá vimos que había supuestamente carpas koi, mira las carpas koi acá. Mira el tamaño de ese pez. Bueno, la verdad, gente, que la experiencia esta también única, como la de ayer, la del barrio chino. Ahora estamos en el barrio japonés, pero este sí es oficial. El barrio chino no era oficial porque no se lo aprobaron. En vez del barrio japonés sí fue aprobado y fue como una fusión junto con el gobierno, se puede decir, de Japón, que hizo una donación para que se construyera este parque. Y el que se encarga de lo que es la parte administrativa, la parte de entrada y mantenerlo, es acá Argentina. Pero se construyó como en honor a cuando llegó un hijo de la familia imperial real de Japón, llegó acá un inmigrante. Entonces, en honor a eso, se fusionaron los dos gobiernos, o sea, Argentina y Japón, y llegaron a un acuerdo y a armar este semejante jardín acá. Hay patitos también, y realmente todo te traslada a ese lugar, a Japón. Esto es lo más cerca que podemos estar de Japón nosotros con el tema del cielo y el vuelo, pero bueno, está buenísimo estas cosas porque esto está acá en Argentina. Y realmente es un pedazo de Japón en Argentina. Súper recomendado, vengan a verlo, aparte es súper accesible la entrada, 690 pesos, es un regalo. Y si sos argentino, lo tenés gratis. O no sé si era hoy, dejen acá abajo en los comentarios si eso es siempre o pasa de vez en cuando, en el tema de que la entrada es gratis. Acá tenemos como si fuese una escultura de la armadura samurái, Gaku y Nohu. Muy bueno la verdad. Lo que quisieron lograr con esto, lo consiguieron. Esto es como si estuviéramos caminando por una callecita de Japón. Qué lindo, todo ordenadito, como es Japón. No conozco, pero bueno, me lo imagino. Estando acá sí me lo imagino. Me llama mucho también la atención y que está muy bueno que los nombres, hasta por ejemplo el eucaliptus en japonés, yukari. Este es un tronco que se ve que quedó acá adentro y le ponen ahí la traducción en japonés, yukari. Y bueno, esos árboles que recién veíamos ahí son cerezos, no sabía yo. La verdad, sinceramente, es ignorante porque no tenía ni idea que eso es así, que eran cerezos y que el cerezo era un árbol tradicional de Japón, porque está en todos lados. Lo ves ahí, lo ves allá. Aquí tenemos caña de bambú chiquitita con, no sé qué son, como, son para poner los nombres de quienes estuvieron acá en el jardín japonés y los cuelgan todos así. Que esto se ve también
en videos en Japón, como si fuese recuerdo de la gente que viene acá a pasear el jardín japonés. Venimos en contramano, como Rosalía, pero bueno, no importa. Me parece que el recorrido lo podés armar vos como vos quieras. Es libre, no hay guía, no hay nada. Así que eso también está bueno. Dejen abajo en los comentarios si ustedes vinieron a visitar este lugar y qué les ocurre en la cabeza cuando estaban caminando dentro de este jardín japonés. ¿Se acordaban de algún anime que veían cuando eran chiquitos? No sé lo que se les ocurre, déjenlo acá abajo en los comentarios. A mí, por ejemplo, me lleva a mi niñez cuando veía los Dragon Ball Z, la ciudad así de como era en ese lugar en Japón. Esperemos en un futuro poder llegar a conocer el Japón original. Mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente. También estamos un sábado. Es un lugar ideal para venir a conocer un sábado. El clima no es de lo mejor, pero bueno, es como que hasta le da un efecto épico. Fundación Cultura Argentina Japonesa, Monumento Bicentenario, Casa de Té Toyota. Los amigos del jardín japonés en agradecimiento de la comunidad argentina. Muy buena esta representación de casa típica japonesa, casa de té japonesa. Qué bárbaro cómo viven esta gente, ¿no? Totalmente minimalista. Nada de mueble, todo así alfombrado porque se sacan las zapatillas para no ensuciar adentro, todo limpito. Qué bárbaro la cultura japonesa, la verdad, a mí me fascina por todo eso. A mí esto, no sé, me hace acordar a las películas, Último Samurai. Estoy flasheando con esto, me fascina este lugar, qué bueno que está. Sinceramente, no tenía tanta expectativa, sinceramente. No me llamaba tanto la atención desde la foto, desde el video que veía, pero al estar acá le da otro toque, realmente 100% recomendado. Miren la cantidad que hay de carpas koi. Esto es donde lo que ustedes ven en los tatuajes japoneses tradicionales. Hay como una plantación, no sé qué, está como flotando ahí, armando con unas cañas. No sé qué tipo de plantación será, dejen acá abajo en los comentarios. Debe ser típico japonés. Acá tienen pequeños comercios para comprar origami, galletas de la fortuna, 100 pesos, 3 por 200. Y entramos acá a un debate, los invito a sumarse. La galleta de la fortuna, ¿de dónde es? ¿China? ¿Japón? ¿O es una costumbre oriental eso? Y acá tienen como un kiosquito para comprar agua, no está tan caro. Cafecito, algo para comer, sándwich. Mira, el pebete está 800 pesos, está caro. Y acá llegamos al, mira, el campanario, ¿no? El campanario de la paz mundial, donada a la ciudad de Buenos Aires por la Asociación de la Campana de la Paz Mundial de Japón, instalada en el jardín japonés por designio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Campanario. 3 de febrero de 1998. Yo tenía 8 años cuando se instaló este campanario, el gong de la paz mundial. ¿Lo habrán hecho sonar a esto? Para la construcción de este campanario han colaborado y toda esta gente. Miren esta curiosidad. En realidad curiosidad para nosotros, pero ellos hacen esta técnica
bonsai con los árboles, con las plantas, con los árboles. Este es un junípero, Saul Sutton. Miren lo que es, qué lindo que está. Qué belleza este arte del bonsai, ¿no? Ahí tenemos varios, que vamos a ir a ver todos. Alejandro Sartori, Buxus, hermoso. Qué belleza eso. Celtis Tala, Alejandro Fernández. Miren gente, el espinillo hecho bonsai. Nah, qué locura. Hecho por Javier Maure. Este no tiene nombre, parece como un naranjo. Hecho bonsai, una mandarina, un mandarinero. Este Duranta, ahí tienen para buscar el nombre, y había algunos que tenía Instagram, lo que pasamos recién. El ficus, hecho bonsai. Y por último, el junípero procumbens. Y está el bonsai, qué lindo que está. Este es el que más me gusta, me parece. ¿Cómo logran hacer esto, no? Con paciencia, paciencia típico de la cultura japonesa. No se pueden ni tocar encima los bonsai, algo de paciencia que lleva años y años para lograr esta hermosura, este arte del bonsai, como acabamos de ver. Espectacular, la verdad. Todo intacto, todo limpio, todo inmaculado, todos los detalles, nivel obviamente internacional como es esta ciudad. Y bueno, tiene estos lugares así que la verdad no puede envidiarle nada. Mira que nosotros estuvimos en París, estuvimos en Londres. Sí, a ver, no te voy a negar, hay una diferencia, pero es mínima y es por el lado de por ahí lo tecnológico. No sé, la verdad que sinceramente son distintas, no se pueden comparar, porque Buenos Aires hasta ahora me está volviendo la cabeza, y se los recomiendo, gente, que vengan a visitarlo. Si sos de acá Argentina y no conoces este lugar, tienen que venir. Nos llama mucho la atención la cantidad de gente de otro lado, por ejemplo, ahí que es de Perú, hay mucha gente de Chile, brasileños, españoles, gente de Estados Unidos porque hablan inglés, ¿verdad? Mira, acá googleando, porque la verdad, sinceramente, por mi ignorancia, yo pensaba que el cerezo era el cerezo que largaba la cereza. Pero no, ayer estábamos en el barrio chino y había un lugar que se llamaba La Sakura, que la Sakura sería la flor del cerezo o el cerezo japonés, que es uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa. Lo importante es que el cerezo es el cerezo japonés, y su flor, que se llama Sakura, es uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa. Falta una traducción ahí para saber qué significa. ¿Se puede pasar? Ah, miren todos los origami acá, y están todos los pasos a seguir para armar tu origami, y eso está lleno de origamis. ¿Qué van a hacer con eso? No sé. Y ahí está el origami, madre superiora de los origamis. Ahí hay carpas koi, no sé si se aprecia, chiquititas, y se ve que después la van pasando al otro lado, porque si la llega a agarrar una de las otras se lo come. Está lleno. Todo tiene un trasfondo espiritual. Miren, ahí está el koi nobori, así se llama, que es el pez koi, que es muy saludable y fuerte, nada contra la corriente del río. El koi nobori flamea en lo alto como si nadara contra el viento. El día 5 de mayo, que es el Día del Niño, y en todas las casas en donde hay niños, antes y después de esa fecha, se montan los koi noboris para desearle que sus niños sean fuertes y saludables como los koi. En el jardín japonés, los koi noboris embanderan todos los días, anhelando salud, fortaleza a todos nuestros visitantes. Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Re gigante de naranja, mira.
Nosotros nos vamos a comer acá porque tenemos pensado ir para el lado de Palermo, Soho, a degustar cosas ricas, pero ahí tenés el restaurante típico japonés para poder comer comida típica japonesa también. No tengo idea de los precios, dejen abajo en los comentarios qué puede llegar a salir comerse algo acá. Mira, ahí está el mozo, vestido como, no es japonés, pero está vestido como si fuese japonés. Podrían poner mejor un mozo japonés para que sea más realista todavía. Che, lo que me da risa es que no hay ningún japonés. Ah, sí hay. En la cocina, claro, en la cocina no puede faltar. Y ahí tiene como un lugar de información, monumento a la amistad argentina de Japón, vamos a ver qué es eso. Está lleno de cartelitos con todas plantas típicas ahí de la cultura japonesa. Este es Nandina, Nanten se llama en japonés. Miren para que vean, vean todos los detalles, están en todos los detalles. Qué zarpado, todo, la verdad que estamos fascinados con este jardín japonés, mucho turismo internacional. Miren esta pérgola hecha de plantas con piedra acá para sentarse, para hacerte tu selfie para Instagram. Qué belleza. Ahora vamos a pasar esa parte del medio que es lo último que nos faltó. Y con eso terminamos el video acá en Jardín Japonés. Acá ya estamos en la parte de la islita, pasando el puente, pero pasamos ese. El otro era para sacarse la foto, había mucha gente. No sé por qué están bloqueados los accesos así, por ejemplo. Ahí está bueno para subirse. Deben estar reservando por algo, o serán espacios nuevos. Se podría ir por ahí, pero no se puede y acá tampoco te dejan pasar. Y ahí está el puente, ese que nos sacamos la foto. Pero para allá, para el mollecito aquel, no se puede pasar, ni para esta parte que es como un punto panorámico, que la vimos del otro lado, tampoco se puede pasar. Bueno, con esto terminamos el video. Había escuchado que el lunes 26 cerraba a una fiesta tradicional de Japón y bueno, lo cerraban para hacer una celebración de algo, un bailes o algo así típico de la cultura japonesa. Bueno, ese dato lo vi por internet, por Google. Bueno gente, amerita terminar acá el video del jardín japonés. Un video más de la serie esta de Buenos Aires, espero que les esté gustando esta serie. Háganla explotar como la de El Sur, compártanla. Espero que ustedes puedan venir a visitar estos hermosos lugares. Súper recomendado, como les digo, re barato, súper accesible y lograron todo lo que querían hacer con este jardín. Querían transportarnos a Japón, lo lograron y nos vemos en un video nuevo acá desde Buenos Aires, la capital de Argentina. Nos vemos. Chau. Suscríbete, dale like y a la campanita.